Los hospitales son lugares que salvan vidas, pero varios de ellos están llenos de misterio y se envuelven en macabras historias que los mismos médicos y pacientes han contado a través de sus propias vivencias o las han escuchado de alguien más. Hospital. En esta ocasión queremos contarte de una historia muy sonada, pero confusa en su lugar de origen, La Planchada. Unos dicen que es del ACDMX, otros que de San Luis Potosí. ¿O será que esta misteriosa mujer se aparece en ambos lugares? La leyenda de La Planchada. Una enfermera de gran presencia y profesionalismo llamada Eulalia entró en el hospital ubicado entre los barrios de El Montecillo y San Sebastián. Tanto era su carisma y entrega al trabajo que llegó a ser conocida por todos en la clínica. Todos la ubicaban por llevar siempre su uniforme blanco y almidonado, siempre planchado y sin ninguna mancha. Eulalia era una mujer dedicada a su profesión y su familia, que constaba de su madre y 2 hermanos. Nunca había tenido un novio, ni siquiera el interés por una relación. Ella vivía feliz y plena tal y como estaba. Un doctor joven y apuesto de nombre Joaquín entró al hospital donde laboraba Eulalia. Era común que cuando alguien nuevo entraba, se citaba a todo el personal para presentarlo. Sin embargo, la enfermera no estuvo en ese momento, pues pensaba que Joaquín solamente venía a la clínica a alardear de sí mismo y ser muy soberbio por su grado de médico. Un buen día le tocó a Eulalia asistir a una operación del doctor Joaquín. En ese momento la enfermera quedó perdidamente enamorada del médico, al ver por primera vez sus rasgos definidos y apuestos. Desde aquel momento, Eulalia se desvivió por llamar la atención de Joaquín y conquistar su corazón. Pasó de aborrecerlo a querer pasar el resto de su vida con él. Sin embargo, este amor no era correspondido y el médico no hacía caso a los coqueteos de la enfermera. Luego de muchos intentos, Eulalia logró hacerse novia de Joaquín, y su relación parecía ir de lo mejor. Joaquín y Eulalia. Eulalia procuraba mucho a Joaquín. Regalos, citas y demás encantos eran regalados por la enfermera al médico. En una ocasión, Joaquín fue a hablar con Eulalia a su casa. Iré a un seminario de medicina interna fuera de San Luis. Será cuestión de unos 15 días, le dijo el joven médico. Se despidieron entonces con un beso y Joaquín partió. Apenas había pasado una semana de su despedida con Joaquín, pero a Eulalia ya le había parecido una eternidad, pues tampoco había recibido una llamada o una carta de su amado. Se le ocurrió entonces preguntar a otro médico si no podía darle razón de Joaquín. El doctor tardará mucho tiempo en regresar de su viaje de bodas. ¿No sabía usted que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital? Le respondieron. Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción amorosa que le causó ese engaño. No debo abatirme, se decía a sí misma. Pero lo cierto es que la enfermera no volvió a ser igual que antes. Cometía error tras error, tenía pacientes mal atendidos y había quejas por todo el personal debido al mal humor y la negligencia de Eulalia. Años después inauguró un flamante hospital con el nombre de Dr. Miguel Otero, en lo que hoy es Avenida Benito Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil, entre ellos Eulalia. Transcurrió el tiempo y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad provocada por aquella decepción amorosa con Joaquín, murió en esa misma clínica donde trabajaba. Años después, el lugar se remodeló y pasó a llamarse Hospital Central Dr. Morones Prieto, el cual también comenzó a recibir a nuevo personal médico. En uno de sus servicios, una de las enfermeras que recién había entrado, se sorprendió al ver con un rostro lleno de vida y salud a un hombre que una noche anterior deliraba de la fiebre. Solo como protocolo, y por curiosidad, le preguntó, ¿cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias a Dios, y también a la enfermera que vino en la madrugada a darme esa medicina que me hizo sentir mejor, respondió el paciente. La mujer se extrañó al escuchar al hombre, pues ninguna enfermera había atendido a los pacientes durante la madrugada. Sin embargo, no contradijo al enfermo y continuó con su labor hasta la hora de la comida. Leyenda La Planchada, foto, web. En el comedor, la enfermera se dirigió deprisa con su jefa, para contarle lo que había escuchado del hombre, pues en ese momento ya no solo la carcomía la duda, sino también el miedo de saber si la mujer de su anécdota era una enfermera fantasma. Ah, sí, seguramente es La Planchada, le decimos así porque siempre anda con la bata bien almidonada, limpia y sin arrugas. De vez en vez, se aparece por los pasillos y se mete a los cuartos de los pacientes, respondió la jefa de enfermeras. Una vez yo debía inyectar a una mujer, pero me llevé tremenda sorpresa cuando otra de las pacientes me dijo que una enfermera vestida de largo, con su ropa bien planchada, ya lo había hecho. En el Hospital Central Dr. Morones Prieto se han acostumbrado a ver deambular por los pasillos o escuchar a los pacientes haber sido atendidos por La Planchada. Nadie duda que alguna vez haya estado como asistente en las operaciones que los nuevos médicos practican en el quirófano. ¿Y tú, te dejarías atender por una enfermera fantasma?